Ok. El siguiente grupo de medidas que vamos a estudiar son las medidas de dispersión. El propósito de las medidas de dispersión es medir el grado de variabilidad, de dispersión o de diferencias entre los valores de una variable en un conjunto de datos. ¿De acuerdo? Antes teníamos medidas que ponían atención en el valor central, las medidas de tendencia central, o en otra posición, por ejemplo, los cuantilos o percentiles. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner el foco, vamos a poner atención en valores, medidas de dispersión que nos indican si los datos están muy dispersos o muy juntos, si se parecen mucho, se parecen poco, si las diferencias entre ellos son grandes o pequeñas. Como dijimos, el propósito es medir el grado de variabilidad, dispersión o diferencias entre los valores de un conjunto. Y cuando uno quiere saber diferencias, a uno se le ocurre que puede ser muy revelador usar una distancia entre valores o una diferencia entre valores. Entonces, uno podría pensar, por ejemplo, en un indicador de dispersión como el valor de la diferencia entre los valores extremos. Si yo al máximo le quito el mínimo, yo esperaría que esa diferencia fuera pequeña si los datos están muy juntos, si se parecen mucho, si son poco dispersos, y yo esperaría que ese valor fuera muy grande si los datos están muy dispersos, se diferencian mucho. ¿De acuerdo? Otra forma, vean que esta primera opción, si yo al máximo le quito el mínimo, estoy haciendo un cálculo basado solo en dos valores del conjunto, el mínimo y el máximo. Otra forma sería calcular la diferencia promedio entre los datos individuales y un valor central, por ejemplo. Por ejemplo, la media u otra medida de tendencia central. ¿De acuerdo? Este tiene más sentido porque no usa solo dos valores, sino que usa todos los valores del conjunto de datos. Uno esperaría mayor utilidad de un valor que obtiene utilizando todo el conjunto que solo utilizando dos valores, el máximo y el. Bien. Uno de los estadísticos de dispersión es lo que llamamos amplitud rango recorrido. Es la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo de los datos, como lo acabamos de decir. ¿De acuerdo? Ahí les presento un dibujo hecho por este artista. Por supuesto que no me voy a ganar ningún premio de arte, pero creo que ayuda a entender el problema. Vamos a suponer que tenemos dos grupos de datos para la misma variable. El grupo A y el grupo B. Cada punto representa un dato. Y la línea aquí abajo representaría la escala de valores, del mínimo al máximo. ¿De acuerdo? Vean que aquí, en el caso A, aquí tenemos el mínimo, aquí tenemos el máximo y aquí tenemos el resto de los datos. En el caso B, aquí tenemos el mínimo y aquí tenemos el máximo y ahí está el resto de los datos. La pregunta es,
¿Existe la misma dispersión en el conjunto A y el conjunto B o no? ¿Qué les parece? ¿A dónde hay más dispersión? ¿En A o en B? Aquí tengo una respuesta. Eh, dice Camila que tengo más dispersión en A. ¿Están de acuerdo? ¿A dónde hay más diferencias? ¿A dónde están más dispersos los datos? ¿En A o en B? Sí, exactamente. En B. ¿De acuerdo? Vean que aquí está, excepto el mínimo y el máximo, todos amontonados. Es decir, que hay menos diferencias aquí que aquí. Es decir, que en B hay más dispersión que en A. Ahora, la siguiente pregunta. ¿El valor del rango amplitud de recorrido en A es igual que en B? Recuerden que el rango se calcula restando el máximo, al máximo le quito el mínimo. Entonces mi pregunta es, ¿el rango en A es igual al rango en B? Aquí me dicen que no. Pues sí, el rango en A y en B son iguales, excepto por el error mío a la hora de dibujar. Entonces, vean que tenemos dos conjuntos de datos que son, que tienen claramente diferente dispersión, pero el indicador de dispersión, el rango, me da valores distintos, lo que no tiene sentido. Sí, este dibujo simplemente lo que quería era hacerles ver que una diferencia en dispersión tan evidente no concuerda con el valor del rango, que es igual en ambos casos. ¿Por qué es igual en ambos casos siendo la dispersión distinta? Pues porque el rango amplitud o recorrido solo utiliza el mínimo y el máximo para calcular el rango. Conclusión, la amplitud rango recorrido tiene poca utilidad como medida de dispersión de un conjunto de datos. Y esa poca utilidad proviene del hecho de que solo se usa el mínimo y el máximo para calcular. ¿De acuerdo? Evidentemente en el grupo A hay menos dispersión que en el grupo B. Sin embargo, el rango es el mismo ángulo, lo que indica que el rango no refleja bien la diferente dispersión de los datos. Y eso se debe a que para el cálculo del rango usamos solo dos valores, el mínimo y el máximo. Conclusión, el rango no nos sirve de mucho. Quisiéramos una medida de dispersión que considere todos los datos y no solo el mínimo o el máximo. Y el máximo, ¿de acuerdo? Queremos una medida de dispersión basada en todos los datos. Tendríamos varias posibilidades. Una diferencia promedio de los valores de los datos con respecto a una medida de tendencia central. ¿Cómo calcularíamos una diferencia promedio?
Pues calculamos las diferencias de cada dato con respecto al promedio del conjunto, sumamos eso y dividimos entre el número de datos y tendríamos una diferencia promedio. Si esa diferencia promedio es muy grande, hay muchas diferencias. Si esa diferencia es muy pequeña, hay pocas diferencias. Ok, ¿cuál es el problema de eso? Vamos a verlo. Aquí tengo un conjunto de datos y aquí tengo el promedio de los datos. Entonces, esta diferencia promedio que estoy sugiriendo calcular, ¿cómo la calculo? Pues al primer dato le resto el promedio y ahí tengo el resultado. Al segundo dato le resto el promedio y ahí tengo el resultado. Hago eso para todos los datos. Vean que hay datos que están por encima del promedio, entonces tendrán una diferencia positiva. Vean que hay datos que están por debajo del promedio, entonces tienen una diferencia negativa. Cuando yo sumo todos los datos para calcular el promedio, me da 0, porque hay datos por encima y por debajo del promedio. Por lo tanto, aunque esto era una buena idea, no me sirve porque suma 0. Y al sumar 0, yo no puedo calcular un promedio de las diferencias con respecto al promedio del conjunto. ¿De acuerdo? Pero la idea sigue siendo interesante, es decir, una diferencia promedio. ¿Cómo la calculo evitando que me sumen 0? ¿Cómo hago para que esta suma no me dé 0 y poder calcular un promedio? Pues tengo por lo menos dos opciones. Una sería modificar los datos mediante una operación matemática de forma tal que me eliminen el signo. Por ejemplo, si yo la diferencia elevo al cuadrado, las diferencias positivas seguirán siendo positivas y las diferencias negativas se harán positivas. Y por lo tanto ya podré calcular un promedio de los cuadrados. Esa sería una opción. Otra opción sería ignorar el signo, considerar solo los valores absolutos. ¿De acuerdo? Vamos a ver esas opciones. La primera opción, ¿qué es lo que dice? Bueno, voy a elevar al cuadrado la diferencia entre cada dato y el promedio del conjunto, de forma tal que las diferencias positivas queden positivas y las diferencias negativas se hagan positivas. Al final sumo las diferencias al cuadrado y obtengo el promedio dividiendo entre n-1. ¿Por qué n-1? Ahora se los explico. Pero la fórmula dice, a cada dato, quítale el promedio y eleve al cuadrado. Cuando hizo eso para todos los datos, sume y divide entre el número de datos menos 1. A eso lo llamamos varianza. Eso es lo que llamamos varianza, que ya sabemos que es una medida de dispersión. ¿De acuerdo? Y que me da como resultado una diferencia promedio al cuadrado de los datos con respecto al promedio del conjunto. ¿De acuerdo? Bueno, usamos n-1 porque como estamos restando el promedio, estamos usando, a ver, para que el promedio mantenga el valor que realmente tiene, todos los datos del conjunto pueden tomar cualquier valor, menos 1. Ese menos 1, ese único dato que no puede tomar cualquier valor, porque está obligado a tomar un valor tal que permita que el promedio
obtenga el valor del promedio que realmente tuvo. Un poco complicado, pero ahí vamos. Hay que dividir entre n menos. Eso es. Entonces, ¿cómo calcularíamos la varianza? Pues a cada dato le resto el promedio. 26.99 menos 26.21, la diferencia me da 0.78. Si yo elevo 0.78 al cuadrado, me da 0.61. 22.57 menos 26.21 me da una diferencia negativa de 3.64. Si yo le elevo al cuadrado, me da positivo, 13.27. Entonces, ya eliminé el problema de tener valores negativos. Ahora sumo las diferencias. La suma de las diferencias al cuadrado me da 348 y pico. Y si yo divido entre n menos 1, me da 18, que sería la varianza. ¿De acuerdo? Eliminamos el problema de suma cero, pero tenemos un nuevo problema. Que las unidades de la varianza son las unidades originales de la variable al cuadrado. Es decir, que si yo estuviera hablando de superficie, por ejemplo, de metros cuadrados, la varianza estaría expresada en metros a la cuarta potencia. Si estuviera hablando de litros, tendría litros al cuadrado y así sucesivamente. Es decir, que la varianza está expresada en unidades al cuadrado. Por ejemplo, aquí tengo una varianza de 18.34. ¿Esto qué es lo que representa? ¿Cuál es la interpretación? Esta es la diferencia de los datos, la diferencia promedio de los datos con respecto al promedio del conjunto de datos elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, a veces uno tiende a confundirse cuando le dicen metros a la cuarta potencia. Esa sería la varianza de la superficie. O litros al cuadrado. ¿Qué es eso de litros al cuadrado? ¿De acuerdo? Entonces, para tener una medida de dispersión que tenga en cuenta todos los datos y que además esté expresada en las unidades de la variable de interés y no en el cuadrado, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para eliminar el cuadrado de las unidades de las variables que me interesan? Pues es muy fácil. Si a la varianza yo le saco la raíz cuadrada, elimino los litros al cuadrado o los metros a la cuarta potencia y tendría un indicador de dispersión en las mismas unidades de la variable de interés. Es decir, que si a la varianza yo le saco la raíz cuadrada, voy a obtener la raíz cuadrada de la varianza expresada en las mismas unidades de la variable y no en el cuadrado de la misma. ¿Cómo llamamos a la raíz cuadrada de la varianza? Pues la raíz cuadrada de la varianza es lo que llamamos desviación estándar o desviación típica. La ventaja de la desviación estándar es que tiene las mismas unidades que las de la variable de interés.
¿De acuerdo? Y la desviación estándar viene a ser lo que estábamos buscando inicialmente, una diferencia promedio de los datos con respecto al promedio del conjunto, que tiene además la virtud de que se calcula con todos y cada uno de los datos del conjunto y no con solo dos, como era el caso del RAM. La otra opción era no elevar al cuadrado, sino ignorar el signo. Hacer la diferencia de cada dato con respecto al promedio del conjunto, ignorar el signo, es decir, considerar solo los valores absolutos, sumar los valores absolutos y dividir entre el tamaño de muestra. Esto es lo que se llama desviación media. ¿De dónde sale eso? A cada dato le quito el promedio, ¿de acuerdo? E ignoro el signo. Ahí está la diferencia. Vean que aquí la diferencia me dio 364, ignoro el signo. Y entonces vean que aquí calculé pero vea que la desviación estándar me da 427 y la desviación media me da 310. ¿Cuál de las dos es mejor? Bueno, se los resumo rápidamente. Desde el punto de vista de sus propiedades matemáticas, es mejor usar la varianza de la desviación estándar que la desviación media. ¿De acuerdo? Con que sepan eso me basta. La desviación estándar y la varianza es una mejor alternativa que la desviación media. Básicamente por las propiedades matemáticas que no se les olvide cómo se calcula la varianza. Porque a lo largo de todo el semestre vamos a seguir hablando de varianza. Para calcular una varianza, lo primero que hago es una suma de cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada dato le resto el promedio del conjunto, elevo al cuadrado. Y cuando hice ese para todos los datos, sumo. El siguiente paso es dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y eso me da la varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza me da la desviación estándar. ¿De acuerdo? Pero, siempre hay un pero, a pesar de sus bondades, la varianza y la desviación estándar tienen su problemita. ¿Cuál es el pero de la varianza y la desviación estándar? Que no me permite comparar la dispersión de conjuntos de datos medidos en distintas unidades o variables. ¿De acuerdo? Siempre nos han dicho que no se puede mezclar peras con manzanas. Eso sigue siendo válido. Entonces, yo no puedo comparar la varianza de la talla en metros con la varianza del peso en kilos o con la varianza de la edad en años. No tiene sentido. Incluso no tiene sentido, aunque mida en las mismas unidades, por ejemplo, el peso en kilo de ratones y el peso en kilo de los elefantes. No tiene sentido por el orden de magnitud. Entonces, en términos generales, uno no debería comparar variables distintas por su varianza o por su desviación estándar.
¿Cómo resolvemos ese problema? ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos? Pues calculamos otra medida de dispersión, que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es un porcentaje de variación. Es una medida de dispersión relativa que permite la comparación de la dispersión de conjuntos medidos en unidades diferentes o de distinta magnitud. Dicho más claramente, si usted va a comparar la variabilidad de variables distintas, use el coeficiente de variación. Todos los semestres, en uno de los exámenes, siempre pregunto que comparen la variación de variables distintas. Todos los semestres lo advierto. Y todos los semestres tengo estudiantes que responden mal, a pesar de que insisto mucho en eso. Si quiere medir la variación, si quiere medir la variabilidad de variables diferentes, use el coeficiente de variación. ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? La desviación estándar se divide entre el promedio y se multiplica por 100. Esto es un porcentaje de variación. ¿De acuerdo? Un porcentaje con respecto al promedio de cada variable. Y a mayor coeficiente de variación, mayor variación relativa. El coeficiente de variación tiene sentido para variables medidas en escala de razón, en donde el 0 significa ausencia del atributo, porque el promedio solo tiene significado. Por ejemplo, si usted mide la temperatura en un lugar con grados Celsius o con grados Fahrenheit, va a tener distintos valores de temperatura y va a tener distintos valores de coeficiente de variación, lo que no tiene sentido porque es la misma temperatura. Lo que pasa es que la está midiendo con una escala, no de razón, sino una escala de intervalo. Ok. Entonces, ojo, el coeficiente de variación no aplica para todas las variables, solo para las medidas en escala de razón. Ok, algunos detalles. En una población finita de n valores no negativos con un cero real, el coeficiente de variación puede tomar valores entre 0 y raíz de n menos, multiplicado por 100. Okay. Y estas son cosas, digamos, importantes, pero que no hay que mantenerlas tan en la cabeza. Ok, entonces, resumo las medidas de dispersión en variables cuantitativas. Las mejores medidas de variación son la varianza y la desviación estándar. De esas dos, es más fácil de entender la desviación estándar porque las unidades de la desviación estándar son las mismas unidades de la variable de interés, mientras que la varianza las unidades de la varianza son el cuadrado de las unidades de la variable de interés. Entonces es más fácil entenderlo con la desviación estándar que con la variable de interés. Recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ninguna de las dos, ni la varianza ni la desviación estándar, nos permiten comparar la variabilidad de variables distintas. Por lo tanto, para comparar la variabilidad de variables distintas, incluso medidas en distintas unidades,
usamos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, en estricto sentido, solo se debe aplicar a variables medidas en escala de razón. Ok. ¿Qué pasa con las variables cualitativas? En las variables cualitativas lo que tenemos son frecuencias. ¿De acuerdo? ¿Cuántos estudiantes de medicina hay? Tantos. ¿Cuántos estudiantes de microbiología hay? Tantos. ¿De acuerdo? Esas frecuencias las podemos transformar en proporciones. ¿Qué proporción de los estudiantes de UCIMED estudian medicina? ¿Qué proporción de los estudiantes de UCIMED estudian microbiología? ¿Cómo puedo yo calcular el promedio de la proporción de estudiantes o cómo puedo calcular la varianza? Pues muy sencillo. Yo podría aplicar las mismas fórmulas que usamos para calcular el promedio o para calcular la varianza a frecuencias o proporciones. El único requisito es que la variable se le asignen solo dos valores. Uno, si posee la característica de interés, y cero si no la posee. Pero si yo tengo la variable evaluada con unos y ceros, la variable cualitativa con unos y ceros, puedo usar las mismas fórmulas del promedio y de la varianza para calcular la varianza de una proporción o el promedio. Ok. Aquí tengo un ejemplo que me inventé. Tengo 20 pacientes y se quería saber si tenía parásitos, solo presencia o ausencia de cierto tipo. ¿De acuerdo? Se tomó una muestra y entonces, si tenía parásitos, poníamos un 1. Si no tenía, poníamos un 0. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo el promedio aquí? Pues sumo unos y ceros. Vean que aquí tenía 8 unos y 12 ceros. Cuando yo sumo, me da 8. Si el 8 lo divido entre el número de casos, 20, eso me da 0.4. Ese es el promedio, que a su vez es la proporción. ¿De acuerdo? Vean que apliqué la misma fórmula. Sumé los valores, dividí entre el número de casos y eso me dio el promedio, y en este caso también es la proporción. ¿Cómo calculo la varianza? Al valor de cada dato le resto el promedio. Vean que 1 menos 0.4 es 0.6 al cuadrado, 0.36. 0 menos 0.4, menos 0.4, ¿cuánto da? Pues menos 0.4, menos 0.04, menos 0.4 por menos 0.4, 0.16. Sumo, divido entre 20 y eso me daría una varianza de 0.24. ¿De acuerdo? Pero hay una manera más fácil de calcularlo cuando estoy trabajando con proporciones. El promedio es igual a la proporción, ya lo vimos. Y la varianza de la proporción se puede calcular sin hacer todo esto, multiplicando la proporción por 1 menos la proporción. Que fue lo que hice aquí. 0.4 por 1 menos 0.4 me da 0.20. ¿De acuerdo? Ok. Y ya para ir terminando, a ver cuánto nos queda. Bueno, vamos a llegar hasta aquí
y terminamos con estadísticos de forma la próxima semana. Vamos a detener la grabación.